Ahí sí. Entonces, vuelvo a reiterar entonces, primero las fuentes de alimentación son simétricas, balanceadas o equilibradas, que es lo mismo, lo cual implica que los fasores de vector, los fasores de voltaje, perdón, los fasores de voltaje, ya sea de línea o de fase, son iguales en magnitud y están separados entre ellos en 120 grados. Y pueden venir en secuencia positiva o secuencia negativa. Si son secuencia negativa o secuencia ABC, fíjense que decimos ABC, 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 siguen siendo siempre ese mismo orden. En secuencia positiva tenemos una posición angular de los fasores, y si es secuencia negativa o CBA, en CBA, CBA nunca se repite ABC, obviamente no puede. Esa es la denominada secuencia negativa. Y entonces, si tenemos una carga en triángulo, vamos a usar las tres primeras relaciones, independientemente de secuencia positiva o negativa, cambian los ángulos, obviamente. Y si vamos a trabajar con cargas en estrella, usamos las tres segundas relaciones, BAN, BBN, BCN, según sea la secuencia que estén llegando. En el caso del triángulo, dijimos que la carga en triángulo, o en la carga en triángulo, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿ya? Porque el voltaje de línea es B sub AB, B sub BC, B sub CA, y es el mismo que está aplicado a la fase del triángulo, por eso es que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Y las corrientes las calculamos según la ley de Ohm, voltaje dividido por impedancia. El voltaje tiene que estar relacionado aquí con la secuencia, y las corrientes de línea, esas son las corrientes de fase, las primeras por ley de Ohm, las calculadas por ley de Ohm, y las corrientes de línea las calculamos según la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. Y que básicamente están dadas aquí. Aquí hay una regla mnemotécnica si uno usa esta nomenclatura. La corriente de línea A, por ejemplo, es la que empieza con A menos la que termina con A. La corriente de línea B es la corriente de fase que empieza con B menos la corriente de fase que termina con B. Si el triángulo es equilibrado, las impedancias van a ser iguales, y por lo tanto digamos, esperable. O sea, va a ocurrir que las corrientes de fase y las corrientes de línea también van a estar equilibradas. Es decir, van a tener las corrientes tanto de fase como de línea la misma magnitud, separada a 120 grados entre sí. Y en este caso, además, podemos decir que la corriente de línea es igual a la raíz de 3 veces la corriente de fase. También se puede mostrar eso. En un triángulo desequilibrado, desequilibrado significa que al menos una de las impedancias es distinta, en módulo, en ángulo, o las tres son totalmente distintas. Entonces, en este caso, las corrientes de fase y las corrientes de línea van a estar desequilibradas. Pueden tener diferente magnitud y además no van a cumplir con la regla de 120 grados entre sí. Eso en el caso de un triángulo, y en el caso de una estrella, tenemos la estrella, y en la estrella, el punto neutro, podemos sacar otro cable, donde vamos a tener una corriente por el neutro. Entonces, en el caso de la estrella, se va a cumplir que las corrientes de línea igual a las corrientes de fase estén equilibradas, ¿o no? Las corrientes de línea o de fase también las calculamos mediante la ley de Ohm, pero ahora aplicando el voltaje de fase a cada una de las fases de la estrella, y lo dividimos por la impedancia respectiva. La relación entre voltaje de fase y voltaje de línea va a ser la raíz de 3, y va a ocurrir que la corriente por el neutro va a ser igual a la suma de las corrientes de cada una de las fases. Si la estrella está equilibrada, eso implica que las impedancias van a ser iguales, y por lo tanto vamos a obtener que las corrientes de fase, que en este caso son también las corrientes de línea, van a estar equilibradas, es decir, van a tener la misma magnitud y van a estar separadas a 120 grados entre sí. Y la corriente por el neutro, en el caso de estrella equilibrada, la corriente por el neutro va a ser igual a 0. Si la estrella está desequilibrada, implica que al menos una de las impedancias es distinta de las otras, y en este caso entonces vamos a obtener que las corrientes de fase o las corrientes de línea, que es lo mismo, están desequilibradas. Eso significa que pueden tener diferente magnitud y que no cumplen con la regla de los 120 grados entre sí, y además que la corriente por el neutro es distinto de 0. Esa es toda la parte teórica.
y vamos a ver ejercicio. Perdón, ¿alguna duda hasta este punto? Chat al lado, por si acaso. Profe, ¿qué pasaría con la corriente en el neutro? ¿Cómo se arregla de alguna manera eso? Cuando los sistemas están desequilibrados, cuando las estrellas están desequilibradas, Sí, no. Lo que se trata siempre es de mantener equilibrio en las fases. No es muy fácil, no es muy, digamos, no es muy fácil mantener el equilibrio, pero lo que se busca es que en lo posible se mantenga ese equilibrio. Hay otras técnicas de aterrizar los neutros, pero para estos efectos, eh, lo que ocurre cuando hay una estrella desequilibrada es que hay un desplazamiento del neutro. Se dice que hay un desplazamiento del neutro. Es decir, va a haber una pequeña corriente aquí, supongamos ahí en ese espacio va a haber una corriente, digamos, y esa sería la corriente por el neutro. Entonces, lo que se trata de hacer en estos casos es que las impedancias, o sea, las cargas sean lo más equilibradas posible, pero eso es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, por ejemplo, en las viviendas, en las casas o en los edificios, si ustedes se fijan, si viven en una casa y miran las líneas eléctricas que van por la calle, se van a poder dar cuenta de que los empalmes a cada una de las casas son monofásicos. Entonces, el, el, em, lo que hacen las compañías es que a la primera casa la conectan a una fase, la segunda casa a una segunda fase, la tercera casa a una tercera fase. Esto porque hoy día prácticamente las casas en las villas se hacen todas iguales, prácticamente todas las casas iguales. ¿Y por qué se hacen todas iguales? Porque se piensa que la gente que vive en esas casas es más o menos iguales en número de personas que viven, en las costumbres que tienen, la cantidad de equipos eléctricos que tienen. Entonces, más o menos ahí se piensa que podría estar medianamente equilibrado. Pero basta con que uno de las tres familias que viven en esas viviendas haga una cosa distinta y se va a desequilibrar el sistema. ¿Ya? ya. Gracias, profe. Ok. Para los efectos de esto lo dejamos ahí como que existe una corriente en el neutro. Ya. Veamos los ejercicios. Tenemos un sistema trifásico en triángulo de impedancias 10 ángulo de 40 que se alimenta con una fuente trifásica equilibrada de secuencia positiva de 500 volts efectivos. Entonces, determinar las corrientes de fase, las corrientes de línea y el diagrama fasorial. Entonces, aquí es donde tienen que tener a mano estas relaciones, estas ecuaciones que están aquí. ¿Ya? Entonces, me dicen que es un triángulo, está equilibrado porque las impedancias son de ángulo 40, y me dice que tiene una fuente trifásica equilibrada de secuencia positiva de 500 volts efectivos. Entonces, no sé si está bien ahí el tamaño, voy a ampliar un poquito más. Ahí. Entonces, la corriente AB, según las ecuaciones del triángulo que están aquí, la corriente AB se va a calcular con el voltaje AB dividido por la impedancia AB. Pero el voltaje AB, como es una secuencia positiva, va a estar con 120 grados. Va a ser el voltaje de línea, que es el voltaje que nos dieron, ángulo 120 grados. Entonces, por eso aparece aquí los 500 volts, ángulo 120, dividido por la impedancia de ángulo 40. La corriente de fase IBC, con el voltaje BC, que es de secuencia positiva, dividido por la impedancia BC. Y la corriente CA, voltaje CA, que es secuencia positiva, dividido por la impedancia ZC. Entonces, de ahí aparecen estos angulitos. Y eso es lo más interesante aquí. Saber de dónde, cuándo y qué ángulo se debe poner aquí. Y con eso podemos obtener entonces las corrientes y nos vamos a dar cuenta que las corrientes están equilibradas porque son 50 en magnitud todas y en ángulo entre 80 y menos 40 tengo 120, entre 80 y 200 tengo 120, entre menos 40 y 200 tengo 120. Es decir, también está equilibrado. Y por lo tanto las corrientes de línea también deben resultar ser equilibradas.
yo les voy a pedir que hagan el cálculo, no le crean a los resultados que están aquí, pero hagan sus cálculos y dibujen el diagrama fasorial. Mientras ustedes hacen ese cálculo, yo vengo en un minuto. ¿Cómo andó el cálculo? ¿Está bien el cálculo? También salieron los mismos valores. Sí. O sea, a mí me dio el ICA con ángulo de menos 160, pero da lo mismo. Ah, sí. Ah, porque. Ah, ya sé, porque lo metieron en la calculadora. Sí, Ya, pero yo sí. esto es más fácil, porque si 500 dividido por 10 es 50, 240 menos 40 es 200. No necesito calculadora para eso. Cierto. Ya, acuérdense que cuando yo divido números complejos en forma polar, divido los módulos y resto los ángulos. Entonces, no hay necesidad de usar una calculadora, ahí, o por lo menos en esta primera parte. Pero es lo mismo en realidad, porque de qué manera yo mido los ángulos. Ok, ¿y las corrientes de línea?
Aquí lo importante es entender, ¿cómo se llama? Cómo se comportan las corrientes de fase y las corrientes de línea. ¿Los mismos cálculos en el caso de las corrientes de línea o no todavía? Sí, son los mismos. Los mismos resultados. Ajá. Ya. Entonces ahora lo interesante va a ser el diagrama, dibujar el diagrama fasorial. Para que lo puedan entender el diagrama fasorial, voy a colocar el chat por este otro lado. Entonces, miren, me voy a correr un poquito más acá, a ver si puedo. ¿Cómo se dibuja el diagrama fasorial? El diagrama fasorial se dibuja partiendo por poner en los voltajes, ¿ya? B sub BC, B sub AB y B sub CA como referencia. ¿Ya? Como estos voltajes son los voltajes de fase, perdón, de línea, ¿ya? Entonces B sub AB, B sub BC tienen que tener los ángulos que dijimos porque era secuencia positiva, o sea, B sub BC tiene que tener el ángulo 0, B sub AB tiene ángulo de 120 y B sub CA tiene ángulo de 120 respecto de cualquiera de los otros dos. 120 grados. Entonces, eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, aquí lo ideal, como yo les decía el otro día en la clase, ideal es usar una regla transportadora, o a menos que uno tenga un ojo muy, muy bueno para medir ángulos, también puede ser. Entonces, eso es lo primero. Las magnitudes de los voltajes tienen que ser los mismos y los ángulos 120 grados. Eso es una primera medida. Luego dibujamos las corrientes de fase, IAB, IBC y CA. Eso se dibuja. Y el dibujo ideal es que sea, digamos, medianamente escala, no la misma escala de los voltajes porque no tiene mucha relación, pero que las corrientes estén en escala entre sí. Entonces, en este caso, I sub AB era de 50 con ángulo de, lo dejé por acá, 50 ángulo de 80 grados, después 50 ángulos de menos 40 y 50 ángulos de 200. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener 80 grados, después tengo 200 grados y menos 40 grados. ¿Ya? Y se van a dar cuenta de que al dibujarlos así con los datos que se obtuvieron, entonces quedan estas corrientes IAB, ICA e IBC, quedan separadas 120 grados entre sí. El cálculo ya también lo da, pero aquí también es posible verlo. ¿Ya? Y finalmente se dibujan las corrientes de línea. Las corrientes de línea las podemos dibujar teniendo en consideración los cálculos que se obtuvieron, o también se pueden usar, se pueden calcular gráficamente. Es decir, yo sé que I sub AB, según la fórmula, I sub AB menos I sub CA me dan I sub A. Entonces tomo I sub CA, aquí lo vuelvo hacia atrás, digamos. Recuerden que el menos significa cambiar los 180 grados. Entonces tengo aquí el menos I sub CA y ahora lo sumo, I sub AB con I sub CA y me queda este paralelogramo aquí. Y por lo tanto este es I sub A y debe coincidir con la magnitud y con el ángulo que tendría I sub A según su cálculo. ¿Ya? Es decir, podemos corroborar el cálculo haciendo la suma en el diagrama fasorial de manera gráfica. Y ahí tendríamos el resultado completo de lo que nos están pidiendo. No sé si queda claro con eso. Hemos determinado las corrientes de fase, las corrientes de línea y hemos dibujado el diagrama fasorial. Voy a dejar ahí el chat para que no me moleste. Les doy un pequeño espacio de tiempo para que puedan dibujar el diagrama fasorial entonces.
¿Alguna duda, alguna consulta respecto del triángulo? Ninguno por mi parte, profe. Ya, estamos claros que este es un triángulo equilibrado. Eh, Aquí yo tengo un ejercicio 2 que puse, rehacer el ejercicio 1 usando secuencia negativa, y están los resultados ahí, pero van a ser relativamente similares, y lo que no está dibujado es el diagrama fasorial. Pero básicamente el diagrama fasorial se va a invertir, o sea, va a girar en torno al eje 0, ¿ya? Al eje horizontal. Y los ángulos de I sub A, B e I sub C van a cambiar. Esos se van a intercambiar. Y obviamente I sub A, I sub B, I sub C también se van a ver afectados. I sub BC va a quedar igual porque es el ángulo en general el fasor de referencia. Ya, eso lo dejamos de tareita. Y después tenemos que calcular la corriente de fase, línea y dibujar el diagrama fasorial del sistema trifásico en triángulo. Aquí las impedancias son todas distintas. En el ejercicio 3. Claramente, aquí tenemos que, como el triángulo en sí mismo está desequilibrado, entonces necesariamente las corrientes de fase y de línea van a quedar desequilibradas. Eso significa que las corrientes de fase van a tener valores, magnitudes distintas, y los ángulos no van a generarse, no se van a relacionar en 120 grados. Y lo mismo para las corrientes de línea, ¿ya? Las ecuaciones, las mismas que teníamos en el caso anterior, ¿ya? Exactamente las mismas ecuaciones. O sea, esta IAB igual B sub AB dividido por ZB, y sub BC igual B sub BC dividido por ZBC, y sub CA es B sub CA dividido por ZC. No hay cambios en eso. Los cambios van a estar en los valores de la impedancia y en los ángulos según corresponde. No sé si es necesario que lo hagamos o lo calculan ustedes y ven si si coinciden con los resultados, como ustedes gusten. Si no, tomo mi calculadora aquí y lo calculamos. ¿Están calculando? Coméntenme. Yo al menos sí. Ya. Ahí ven, ¿cuántos participantes hay? Ah, dos nomás. Mm.
Ups, que me mandó un mensaje de terminar en 10 minutos. No puede ser. Si no, si me salieron 10 minutos, como dice, y entramos de nuevo, entro de nuevo a la reunión. Ok, profe. Coméntenme cómo van sus cálculos, si tienen alguna duda. Un poquito bajo.
¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo tuvieron los cálculos? Por lo menos a mí me dieron todos. Ya, perfecto. Y Y a mí me dieron todos. ya, impecable. Y el diagrama fasorial, pero este es de secuencia negativa, este, correcto. ¿Y el diagrama fasorial cómo quedó? El diagrama lo estaba haciendo ahora, profe. Ah, ya.